Hoy vamos a dibujar la cabeza humana. Para dibujar la cabeza, primero seleccionamos una de las imágenes que está en la carpeta. En este caso yo he seleccionado una imagen vista de perfil. Ustedes pueden también escoger si quieren de frente o 3/4. Bien, pero antes de dibujar cualquier detalle de la cabeza, nosotros tenemos primero que realizar un esquema general, un planteamiento general que nos permita a nosotros poder controlar las proporciones y todas las formas. Entonces, yo por ejemplo aquí estoy utilizando un formato A4 y ya he marcado, ¿no? Por ejemplo, yo he tomado una medida más o menos de 14 centímetros de toda la cabeza, ¿ya? Y fíjense ustedes que lo he dibujado un poquito más arriba, digamos del centro de la hoja, esto para tener muy en cuenta el tamaño también del cuello. Entonces, una vez que tenemos nosotros, pueden medir ustedes con la regla, ¿no? Más o menos 14 centímetros, inmediatamente ustedes trazan una línea vertical que me va a servir para poder proporcionar ambos lados. Recuerden ustedes que la cabeza también, así lo dibujen de perfil, igual tenemos que tener muy en cuenta el ancho de lo que es la cara y el ancho de lo que es el cráneo. Entonces, una vez que tenemos esta medida total, trazo mi vertical, inmediatamente de la línea más alta de la cabeza, yo hacia abajo he marcado unos 2 centímetros. De ahí he trazado la línea que corresponde al nacimiento del pelo. De esta medida hacia abajo, hacia la línea más baja de la cabeza, la he dividido en 3 partes. Es decir, me quedaron 12 centímetros, entonces yo he dividido, cada espacio mide 4 centímetros, ¿no? Entonces, la segunda línea me va a marcar la altura de las cejas, la tercera la base de la nariz y bueno, y la última que viene a ser la línea del mentón. A partir de este esquema, entonces ahora yo comienzo a dibujar todo el ovoide de la cabeza visto de perfil. Entonces, rápidamente, con un lápiz 2B pueden ustedes comenzar a trazar líneas, pero muy suaves, porque recuerden ustedes que después estas líneas las tenemos que borrar, ¿no? Entonces, con un lápiz 2B, muy suavemente yo comienzo más o menos a estructurar, a hacer todo este ovoide, ¿no? Que corresponde a la forma general de la cabeza, ¿no? Recuerden ustedes que el cráneo, ¿ya?, siempre va a estar un poco más arriba con relación al nivel del mentón. Entonces ahí tengo ya mi ovoide, ¿no? Que es aproximadamente casi la forma que tiene la figura, ¿no? De todas maneras, esto siempre se va a ir ajustando conforme vayamos dibujando. Una vez que tengo ya el planteamiento del ovoide, entonces para mí es más cómodo comenzar, por ejemplo, a partir de los ojos. Entonces fíjense ustedes, la frente ya le voy dando forma, ¿no? Voy a tener muy en cuenta lo que es el ángulo de la glabela para inmediatamente dibujar la línea para la nariz. Más o menos calculo la distancia de aquí del ángulo de la glabela hacia donde comienza el ojo, que más o menos es acá. Cuando dibujen el ojo, traten de no solamente hacer una sola línea, sino que primero traten ustedes de hacer todo un ovoide. Recuerden ustedes que el ojo está formado por el globo ocular, porque eso me va a dar también la línea para los volúmenes del párpado, ¿no? Entonces, inmediatamente hago este planteamiento. Como les repito, esto se va a ir ajustando de acuerdo conforme voy dibujando. Y así vamos poco a poco estudiando cada parte de la cabeza. Bien, una vez que ya dibujé toda la cabeza, fíjense ustedes que el dibujo es más que nada lineal, ¿no? Digamos, no hacer sombras, porque sobre esto nosotros vamos a dibujar los músculos de la cara, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el pelo solamente pueden quedar unas líneas. Ya más adelante, si en caso les alcance el tiempo, comienzan ustedes ya a darle un poco más de sombra, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo el dibujo de toda la cabeza, lo que voy a hacer ahora es dibujar los músculos solamente de la cara. Y para ello también tenemos que nosotros
utilizar láminas que nos puedan ayudar a dibujar todos los músculos. Por ejemplo, yo tengo estas láminas, ¿no? Claro, no están en la misma, digamos, no están mirando en la cabeza en la misma dirección de la modelo, pero sí me sirven de todas maneras para poder ubicar los músculos, ¿no? Entonces, les recomiendo que ustedes busquen también sus láminas para poder trabajar. Entonces, yo puedo comenzar dibujando primero el frontal, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la imagen. Entonces, calculo más o menos, ¿no?, a qué nivel está con relación a la ceja, ¿no? Y comienzo a plantearlo de esta manera. Una recomendación también, cuando ustedes dibujen, lo que pueden hacer es poner también un papel debajo de la mano para que así la mano no frote y no vaya manchando el dibujo. Entonces, ya tengo yo, por ejemplo, el frontal. Inmediatamente dibujo el otro músculo, que es el prócer, ¿no?, que se encuentra aquí. Después comienzo a dibujar el orbicular de los ojos, que más o menos va a estar ubicado casi a la altura de la aleta de la nariz, ¿no?, del volumen. Y aquí hay que tener muy en cuenta lo que es la valoración, ¿no? Por ejemplo, cuando yo dibujo el frontal hay que tener muy en cuenta la dirección de las fibras musculares. Como es un músculo plano, pues sus fibras van a bajar de manera vertical, ¿no? En este caso, claro, está en una posición diagonal, ¿no? Y así voy trabajando poco a poco, ¿ya?, considerando también la valoración, ¿no?, para que pueda tener volumen. Por ejemplo, el prócer de repente es un músculo que puede tener unos tonos mucho más oscuros para hacer la diferencia con el frontal. Entonces, de este lado yo puedo marcar un poquito más y también sería bueno utilizar de repente un lápiz 4B, ¿no?, porque es un lápiz que tiene, digamos, una mina más oscura y no es necesario presionar tanto. Entonces, así voy trabajando poco a poco, ¿ya?, teniendo muy en cuenta que los músculos al momento de dibujarlos no se confundan. En el caso del orbicular, fíjense ustedes que sus fibras va a cubrir así de manera curva, ¿no?, todo lo que viene a ser los párpados. Entonces, en las partes de repente, ¿no?, donde, digamos, más profundas, yo puedo acentuar más la valoración, ¿no?, para darle un poco más de volumen. Bien, y así voy trabajando poco a poco con mucha paciencia, ¿ya?, no hacer simplemente, no trazar líneas por trazarlas, sino que hay que considerar la dirección de las fibras musculares. De repente aquí arriba un poquito más oscuro, ¿no?, y así voy trabajando. Bien, entonces así vamos trabajando poco a poco, ¿no?, dibujando cada músculo, ¿no?, los elevadores, los depresores, el macetero, ¿no? En este caso no he dibujado el temporal porque no es necesario, ¿no? Lo que sí más bien he realizado un poco más, ¿no?, de valoración en el pelo para darle volumen. He trabajado también la oreja, ¿no? Entonces aquí prácticamente ya tenemos todos los músculos de la cara, ¿no? Entonces solamente ahora me queda tomarle una foto. No se olviden que tienen que tomarle foto a este dibujo. Y una vez que ya dibujé todos los músculos y ya tengo toda la cabeza terminada, lo que voy a hacer yo ahora es dibujar un objeto que sea funcional, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo he elegido dibujar unos audífonos, ¿no? Claro, no es la figura, digamos, de la mujer, pero sí la ubicación, digamos, de perfil me va a ayudar para yo dibujarlo aquí sobre la figura de la cabeza de la mujer. Entonces, para eso yo les recomiendo que ustedes, como he dibujado los músculos en la misma cabeza de la mujer, digamos, no he utilizado un papel transparente,
lo que yo puedo hacer ahora es poner un papel transparente, ¿no? Un papel manteca o mantequilla, o también puede ser un papel Canson, ¿no? Transparente, para poder dibujar ahora sí el objeto funcional. Entonces, teniendo mucho cuidado de no malograr el dibujo de abajo, lo que yo voy a hacer ahora es relacionar este elemento con la cabeza, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo que el audífono en sí, todo este volumen, está más o menos a la altura de los labios, ¿no? de la persona. Entonces, más o menos calculo yo también igual, ¿no? La altura de los labios, en este caso, más o menos es aquí, y yo comienzo aproximadamente a plantear todo este volumen del audífono. También con líneas suaves, una vez que están muy seguros, ahora sí las pueden marcar más, y así van trabajando poco a poco. Y entonces calculo más o menos, ¿no? Toda la forma hacia arriba, ¿no? Veo cómo es todo este soporte, y así voy trabajando poco a poco. Ahora, también pueden utilizar, si quieren, al final colores, pero como es prácticamente este objeto negro, entonces puede ser simplemente con lápiz, ¿no? Lo que sí pueden ustedes utilizar, si quieren, un lápiz 4B, 6B o 8B. Bien, entonces así ya yo, una vez que termine de dibujarlo, recuerden ustedes que también tienen que tomarle foto a esta imagen ya con los audífonos, ¿no? Y eso colgarlo en la carpeta del Drive. Bien, entonces voy a continuar dibujando todo este objeto mientras ustedes comienzan a dibujar ya la cabeza.